El Papa también recibió un balón de fútbol. Con semejante aval al equipo alemán, poco más le queda para seguir haciendo una temporada gloriosa. Esto fue lo que sucedió entonces y qué bueno que el Papa Francisco haya dado la bendición a estos jugadores. En otras noticias quiero contarle, hoy ya es viernes, el fin de semana se acerca y si usted tiene la oportunidad de ir de compras, si tiene algún evento planificado, pues le tengo una recomendación. En ACMA ustedes pueden encontrar una amplia gama de productos, juguetes, productos para el hogar, decoración, cuidado personal, cerámica, ferretería, muchas cosas más a precios increíbles. Pero la buena noticia de este día es que hoy empieza la gran preventa navideña con descuentos de hasta el 40% en toda su mercadería. Escuchó perfectamente bien, el 40% en toda la mercadería, así que no desaproveche esta oportunidad. Las direcciones son la Cuarta Calle 23-80 en la zona 14, bodega número 2, en Calzada Roosevelt 5-35 en el interior de Gasolinera Puma, el kilómetro punto 3.5 Carretera al Atlántico a un costado del Puente Belice y en Shela también puede encontrarlo en el Centro Comercial Condado Santa María. Todas las tiendas tienen un amplio parqueo con seguridad, pero no lo olvide, hoy hasta las 7 de la noche tiene el descuento 40% toda la mercadería. A partir de hoy, viernes, sábado y domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 7 p.m. Entonces aquí esta es la recomendación para este fin de semana, ir de compras y buscar el regalo perfecto. Bueno, muchas gracias con la información y ahora vamos con las noticias de Prensa Libre, 7 de la mañana ya en Guatemala. Información importante, pesquisas por casos de corrupción, se sigue investiga a partidos del sector público y la fotografía guardias ultiman a sexagenaria. El cuerpo de Nivia Pérez, quien desapareció el sábado, fue hallado en Barranco, en la zona 8 de Misco. 2 policías de su colonia son los sospechosos de haberla matado para robarle. ¿Escuchó bien? 2 policías son los sospechosos. Vamos al interior de prensa para encontrarnos estas noticias. Esta que ya le habíamos compartido a ustedes, y es que la falta de gasolina retrasa audiencias. Sí, al menos 16 audiencias fueron suspendidas ayer en diferentes juzgados de la Torre de Tribunales debido a que el sistema penitenciario no trasladó a los reos que fueron citados para las diligencias. Y es que sí, el ministro de Gobernación asegura que se pagará la deuda de combustible. Además, en otros temas importantes, grupos rechazan ley de telecomunicaciones. ¿Qué dice la información? Justamente ahí tiene usted el dato. A esta hora de la mañana, indígenas renuncian en la Corte de Constitucionalidad, falta de consulta. Máximo Tribunal debe fallar en definitiva en los próximos días. Esto es lo que tiene la información esta mañana y dice a favor y en contra de esta realidad. Y tenemos una noticia más para ustedes en el interior de este matutino y vamos a ver justamente esta noticia. Mujer queda presa por robo de bebé. Tribunal halló culpa por delito de sustracción propia. 3 enfermeras fueron absueltas y ahí las mirábamos en las fotográficas. Gracias por seguir con nosotros. Diversas entidades y organizaciones, entre ellas la Cámara de Industria, la Municipalidad de Guatemala y las autoridades de los pueblos mayas, en una vista pública en la Corte de Constitucionalidad, solicitaron que se derogue la ley de telecomunicaciones. Mientras se realizaba la audiencia en las afueras, un grupo de manifestantes gritaban consignas exigiendo también la derogatoria de esta ley. Por considerar que viola la propiedad privada y la igualdad jurídica, 15 acciones de inconstitucionalidad fueron planteadas ante la alta corte del país, contra la ley de control de telecomunicaciones en centros de privación de libertad y el fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos, en el que la Municipalidad de Guatemala y las autoridades de los pueblos mayas, entre otros, piden que se derogue dicha ley. Viola la propiedad privada, amenaza la propiedad privada de todos los guatemaltecos y amenaza la libertad económica. Es una ley que pone barreras de entrada, que es la manera como se hacen los monopolios o los oligopolios. Por lo tanto, nosotros creemos que así como ustedes ya presentaron o ya nos dieron la inconstitucionalidad provisional, tenemos que continuar y tenemos que expulsar del ordenamiento jurídico esta ley. Resaltaron que la ley permite que se puedan crear infraestructuras en la propiedad privada sin el consentimiento del propietario, lo que es anticonstitucional. Las grandes empresas tendrán un derecho especial, el derecho de dirigirse a la Superintendencia de Telecomunicaciones y solicitarle autorización para instalar sus elementos de transmisión de datos, antenas, cables, postes, etcétera,
para instalar esos elementos en bienes de propiedad privada. Mientras la vista pública se realizaba, un grupo de manifestantes ocupaba el área frontal de la Corte en el que exigían la anulación de dicha ley, que fue aprobada por el Legislativo el 8 de abril pasado. Entre los interponentes también se encuentra la Cámara de Industria de Guatemala y la Asociación Guatemalteca de Alcaldes Indígenas. Entre los puntos que resaltaron fue que de los 17 artículos que contiene dicha ley, que quedó en suspenso por la Alta Corte, entre 1 y 2 artículos no fueron impugnados. En otras noticias, conmoción y temor se manifestó en los vecinos de las colonias de San Cristóbal en la zona 8 de Misco. Esto luego de que el cuerpo de una mujer se encontrara sin vida en un barranco. En apariencia, ella fue víctima de un hecho criminal donde estarían involucrados 2 agentes de seguridad privada que en lugar de cuidarla la habrían atacado y asesinado a golpes. Acá tenemos los hechos. 2 guardias de seguridad de un residencial en San Cristóbal, en Misco, ingresan en una casa y presuntamente roban joyas y dinero en efectivo, mientras la víctima, una mujer de 64 años, los denuncia e intenta salir de su residencia para pedir ayuda. Sin embargo, deciden matarla a golpes. Posteriormente, el cuerpo de la víctima, identificado como Nidia Pérez Quiñones, es lanzado en un barranco a un costado del sector A10, Bosques de San Marino, San Cristóbal, zona 8 de Misco. Se trata de la captura de 2 guardias de una empresa de seguridad privada, identificados como Gilberto Antonio Cortés Escalante, de 23 años, quien también utilizaba otra identificación, la cual es Sergio Luis Castañeda, alias El Gringo. Él es de nacionalidad salvadoreña y ha sido capturado junto a Josué Blanco González, de 35 años de edad. Según el perfil criminológico hecho por la Fuerza de Tarea contra Secuestros, los mismos compañeros de estos 2 guardias de seguridad privada le tenían miedo a este individuo de nacionalidad salvadoreña en virtud de que lo escuchaban constantemente realizar llamadas intimidantes y de extorsión a diferentes personas, pero eso es un extremo que aún se está investigando. Para Norma Cruz, los presuntos victimarios, lejos de ejercer su trabajo y brindar seguridad, se convierten en delincuentes. Se debe verificar al personal que se contrata en estas supuestas agencias de seguridad preventiva. Sumamente indignada de ver que nuevamente se da un hecho que involucra a seguridades privadas. O sea, es increíble cómo los ciudadanos pagamos para que nos protejan y resulta que aquellos que deberían de protegernos nos quitan la vida. De parte de los jueces de instancia penal de Misco, hubo una actitud totalmente negligente. O sea, cuando el Ministerio Público pide las órdenes de allanamiento y de captura, ellos vienen y las dan por hurto agravado. Hurto agravado, óiganme bien, un delito que tiene una medida sustitutiva. Yo cuestiono y vamos a proceder contra estos operadores de justicia. Vecinos del lugar, consternados por el crimen, recordaron a la víctima como una maestra en retiro, dedicada a su casa y su familia. Bueno, y tras ser difundido por el Ministerio Público un video donde se observa a una mujer en el preciso momento en que el que sacaba un bebé del hospital la acompañaba también, esto era en el San Juan de Dios en el año 2013, el Tribunal Tercero emite una pena de 3 años de prisión para Mónica Maritza Orellana, ex enfermera del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ahí estamos observando, según el Ministerio Público, ella es la responsable del robo de la menor. En apariencia, la sindicada durmió a la madre para poderle quitar a la niña. El Ministerio Público había solicitado 40 años de prisión, pero sus actos a criterio del tribunal se enmarcaron en sustracción propia. Otras 3 enfermeras del centro asistencial fueron absueltas por falta de pruebas porque los errores que cometieron con la papelería no correspondían a los delitos de falsedad material e incumplimiento de deberes. Lo cierto es que ahí está entonces esta condena. El video fue clave para poder dar sentencia a esta mujer que había robado un bebé. Y en el caso de la solicitud de antejuicio en contra del diputado del Partido Patriota Woody Rivera, la Cámara de Amparos y Antejuicios ha solicitado al Congreso un informe para que documente si el legislador en el Estatuto de Diputado goza o no del derecho a antejuicio. Escuchemos al presidente de la Cámara de Amparos y Antejuicios, Maynor Custodio Franco. Efectivamente, ya aquí en la Corte Suprema ya se recibió las diligencias de antejuicio del diputado Woody Rivera. Lógicamente, esto es un trámite que le corresponde a la presidencia de la Corte y están pidiendo actualmente informes, ¿verdad?, para establecer el estatus de diputado. Documentado eso, entonces ya el Pleno de la Corte entrará a conocer si
nombra juez pesquisidor o no, ¿verdad? Bueno, y tras haber aceptado ayer el alcalde de Misco, Otto Pérez Leal, que 2 de sus trabajadores estuvieron involucrados en los incidentes del pasado martes en las afueras del Congreso de la República, ahora son 6 diputados del Partido Libertad Democrática Renovada Líder que presentaron una denuncia en contra del jefe misqueño a fin de que el Ministerio Público solicite antejuicio en su contra ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con los congresistas, los empleados que participaron en los disturbios del pasado martes frente al Congreso fueron organizados y comandados por Pérez Leal, a quien le señalan de haber cometido por lo menos 6 delitos, por lo que este conflicto va a continuar. 7 de la mañana con 8 minutos, tenemos que seguir con más información a esta hora del día y está esta portada aquí en nuestra prensa. La del Quetzalteco y la compartimos con ustedes. Vamos a ver qué titula este diario que ya está circulando, sí, a nivel occidental. Y es que accidente han cobrado 49 vidas. Bomberos reportan hasta 70 hechos cada mes en Quetzaltenango. Y culpables de crímenes anoche fueron condenados a prisión por distintos delitos. Ahí vemos a Idi, a Sergio y a Francisco, quienes están tras las rejas. Y en Alta Verapaz, más de 120 padres de familia que desean inscribir a sus hijas en primero primaria de la Escuela Felipa Gómez de Cobán pernoctaron dentro del establecimiento educativo para asegurar un lugar. En dicho centro de estudios, la fila empezó a formarse a la 1 de la tarde del recién pasado miércoles y esto ocurría. Conociendo el prestigio de la escuela ubicada en la Tercera Avenida y Segunda Calle de la Zona 4, los padres de familia aseguraron que el sacrificio es necesario. Mi hija tiene 6 años y es primera vez que vengo haciendo este proceso. Nosotros empezamos tipo 3 de la tarde, ya habían 40 padres de familia antes de nosotros, pero gracias a Dios aquí estamos sanos y salvos. Al menos en lo personal, pues yo estoy aquí haciendo la lucha y esperando en Dios, ¿verdad?, de que nos den una oportunidad para nuestros hijos. No entiendo yo por qué el director decidió que las personas duerman ahí, o sea, eso es ilógico, esa es mi inconformidad. Por su parte, el director departamental de Educación lamentó esta situación y aseguró que existe espacio suficiente para los alumnos en las diferentes escuelas. No queremos ya que los papás pues estén sufriendo las inclemencias del tiempo y de la violencia, ¿verdad?, que está muy a la orden del día por el hecho de querer inscribir a su hijo en un establecimiento educativo cuando toda la demanda pues la hemos atendido. Decirle a los padres de familia que nosotros estamos en la capacidad de poder atender a todos los niños. Hay que seguir con el recorrido informativo, 7 con 10 minutos en el país. En tiempo real, miremos lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, tenemos que ver lo que está pasando en México. Sí, las protestas en Guerrero hacen que renuncie el gobernador de ese estado. Ahí entonces lo vemos en este diario mexicano que nos está diciendo que Aguirre se fue. Ya después de varios días de protestas se logra que salga del poder este señor. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, anunció la solicitud de licencia a su cargo por los hechos de violencia en Iguala del pasado 26 de septiembre y que dejaron un saldo de 6 muertos y 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. El gobernador de Guerrero solicitó entonces esta licencia para poder salir de su cargo. Él decía lo siguiente: para favorecer un clima político que ponga la atención y la solución de estas prioridades, el día de hoy, es decir, ayer jueves, con fundamento en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Guerrero, he decidido solicitar licencia al Honorable Congreso del Estado. Así lo decía en su mensaje. En conferencia realizada en la residencia oficial Casa Guerrero, Ángel Aguirre informó que será el Congreso local el que decide el nombre de la persona que lo va a relevar. Será el propio Honorable Congreso, decía, que será responsable de decidir y quién va a encabezar este esfuerzo en los próximos meses. Al respecto, la presidenta de la mesa directiva del Congreso Estatal, Laura Arismendi Campos, informa que le darán celeridad a este trámite. Esto ocurre entonces en México después de los hechos de violencia registrados el pasado 26 de septiembre y luego, claro, después de las diversas manifestaciones que se han realizado y también la destrucción de la sede de gobernación precisamente en Iguala, después de que estos estudiantes desaparecieran a finales de septiembre y aún no se sepa y no hay rastro de ellos. Con esta información